Después de varios meses sin tener ningún partido internacional y ningún parón de selecciones, llega marzo y es verdad que con las competiciones de clubes en el punto álgido de la temporada hay un parón en el que comienza, sobre todo en Europa, lo más destacado, que es la fase de clasificación para la Copa Mundial de Qatar 2022. También habrá Europeo Sub-21 y es verdad que no tendremos, porque se han aplazado a otra fecha, la tercera y la cuarta jornada de eliminatorias sudamericanas. Sin más, en este vídeo de hoy hablaremos y haremos un repaso de la fase de clasificación para el Mundial 2022 que comienza en Europa. Esto es Ventana Internacional, empezamos. El camino hacia Qatar 2022 ha comenzado en Europa y son 55 federaciones, 55 selecciones nacionales las que comienzan esta fase de clasificación en Europa, donde solo 13 conseguirán el acceso a esa fase final del Mundial que se celebrará en Qatar. La UEFA ha querido ser continuista en la forma de clasificarse de estas selecciones. Es verdad que venimos diciendo que últimamente, en comparación con años anteriores, hay que irse bastante atrás en el tiempo, estas clasificaciones son bastante benévolas con las principales potencias europeas, ya que es muy complicado, ya tiene que ser un fracaso muy sonado para que una de las grandes potencias de Europa no esté en un mundial de fútbol. Así pues, las 10 primeras de cada grupo, hay 10 grupos, y las 10 primeras entrarán a jugar de manera directa el mundial, la fase final de Qatar 2022. A los 10 segundos de cada grupo de esta fase de clasificación se les unirán los dos mejores campeones de grupo de la clasificación general de la Nations League 2021 que no se hayan clasificado para el Mundial como campeones de grupo de la fase de clasificación y no hayan sido segundos, obviamente. Estas 12 selecciones serán encuadradas en 3 rutas playoff, como sucedió para la Euro 2021, aunque en ese caso fueran 4 rutas. Estas rutas del Mundial de 2022 constarán de una semifinal y una final a partido único, y las 3 selecciones ganadoras de cada ruta se clasificarán para el Mundial de Qatar, completando las 13 selecciones mencionadas que sí acudirán a la fase final. Después del buen sabor de boca que nos dejó una Nations League, que es verdad que es una competición de nueva creación y que bueno, puede que no tenga, y seguro que no tiene tanta importancia como una Eurocopa o un Mundial, esto es evidente, sí que nos deja partidos muy llamativos para el público en general, sobre todo en su Liga A, que siempre hay enfrentamientos entre potencias grandiosas de Europa. Ahora llegamos a la fase de clasificación para el Mundial 2022 y acudimos a lo de siempre. Siempre va a haber una clara cabeza visible en cada grupo, una potencia europea clara, y luego van a ir detrás selecciones que lucharán por complicar un poco el primer puesto, y en algunos casos tan solo podrán optar al segundo puesto y lucharán. Sí que es verdad que habrá mucha competitividad entre selecciones de segundo y tercer escalón. Tampoco debemos olvidar que en estas fases de clasificación siempre hay algún petardazo gordo. Una de las selecciones grandes, a priori llamadas a estar en la fase final sin mucha dificultad, siempre se la pega. Acudimos al último Mundial, donde vemos como Italia, por ejemplo, no acudió porque no se clasificó en la repesca, creo recordar que fue contra Suecia, y tampoco acudió Países Bajos. Son dos selecciones grandísimas de Europa que deberían estar casi sí o sí en la fase final en cuanto a nivel de plantilla. Así pues, vemos como principales favoritas de cada grupo a selecciones como Portugal en el grupo A, España en el B, Italia en el C, Francia en el D, Bélgica en el E, Países Bajos en el G, Inglaterra en el I o Alemania en el J. Francia, defensora del título, no tiene ninguna selección, yo creo que le puede hacer sombra o que le pueda competir directamente ese primer puesto en su grupo. Es verdad que tenemos a Ucrania como selección contra la cual debuta precisamente Francia y que goleó ya en un pasado amistoso hace no mucho, hace menos en las últimas ventanas internacionales. Es cierto que salidas a Finlandia o a Kazajistán suelen ser complicadas de sacar hacia adelante, pero el conjunto de Deschamps podrá dejarse algún que otro punto en algún desliz sin que eso deba repercutir decisivamente en su plácida clasificación para Qatar. En el grupo A está Portugal, la campeona de Europa y por ende una de las grandes favoritas para evidentemente clasificar como primera y hacer un buen papel en el Mundial. La selección de Fernando Santos sí que tiene una buena piedra de toque en su grupo, no como Francia, que lo tiene algo más allanado, con Serbia.
Y es verdad que hablamos de Serbia como una selección que tiene una grandísima plantilla, siempre tiene jugadores de bastante renombre en varios equipos de cierto renombre en Europa, pero sin embargo siempre tiende a la llamada pecheada, con perdón, es así. Serbia es una selección muy irregular y que nunca cumple con las expectativas que se dejan, que tiene depositadas esta selección. Teniendo más obstáculos que Francia, Portugal debería ser primera de grupo con cierta solvencia, ya que quitando a la República de Irlanda y Serbia, Azerbaiyán y Luxemburgo bajan bastante el nivel. En el grupo B nos encontramos sobre todo a España y a Grecia, en total 4 entorchados de Eurocopa en un solo grupo, algo que seguramente no se pueda repetir en otro de los grupos de esta fase de clasificación mundialista. Sin embargo, esta selección griega no está en condiciones de, yo creo, disputar este primer puesto entre el grupo, una selección española que llega después de adquirir bastante solidez y confianza en su actuación en la Liga de Naciones, sobre todo después de ese último partido, esa última goleada ante Alemania que elevó bastante la confianza del grupo de Luis Enrique. Suecia, cuarto finalista en Rusia 2018 y que llega de competir bien ante Francia y Portugal en Nations League, será el principal escollo de una España ya muy acostumbrada a cruzarse con los suecos en fase de clasificación. España sin duda opta al primer puesto y todo lo que no sea eso sería un rotundo fracaso, mientras que Suecia, sin enormes problemas, opta a entrar como segunda en la ronda de playoff. Italia tiene en su grupo C un rival que a priori solo está un escaloncito por debajo, si es que lo está, de los transalpinos. Suiza va a competir por esa primera plaza, como viene siendo habitual en los últimos torneos de selecciones, donde los suizos han dado bastante guerra, con una plantilla de bastante calidad. Bélgica fue encuadrada en el grupo E, y es que este Mundial 2022 yo creo que será el último tren que podrán coger esa generación fabulosa de una Bélgica que han devuelto a la propia selección belga a un puesto muy alto de la clasificación de FIFA, de la clasificación de selecciones, en cuanto al que tenía anteriormente hace algunos años. Es verdad que Bélgica pasó un bache bastante grande y bastante hondo hace algunos años, pero esta generación de los De Bruyne, de los Hazard, de los Courtois, de los Lukaku han devuelto a esta selección donde, bueno, en el puesto que ocupaba anteriormente. No tendría que tener ningún problema en clasificar como primera en un grupo donde es verdad que va a tener dos huesos más o menos duros de roer, que puede que le provoquen perder algún que otro punto, sobre todo en salidas a Gales y a República Checa, ya que son dos selecciones que pueden presentar bastante competitividad, y que estas dos selecciones precisamente se disputarán ese segundo puesto que da acceso a la liguilla, a la eliminatoria de repesca, al playoff. Después de su ausencia en 2018, Países Bajos tiene la obligación de estar en Qatar 2022. Sin embargo, el grupo es más complicado de lo que en un momento podría parecer. Gibraltar y Letonia son dos selecciones donde el 6 de 6 está garantizado, pero luego tenemos a la Noruega de Haaland y a una Turquía que suele competir bastante bien ante selecciones de primer nivel. Los neerlandeses tendrán que encontrar su regularidad en un grupo más complicado de lo que aparenta de primeras. Inglaterra, por la generación de futbolistas que tiene en estos momentos, debería ser una de las favoritas para, una vez ya en Qatar 2022, ser una de las principales candidatas para levantar por segunda vez el oro mundial, el entorchado de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, sabemos que en estas tesituras la selección inglesa no se mueve muy bien y siempre, bueno, ha tenido cierta mala suerte o no ha llegado a competir como se esperaba, siempre con las expectativas un poquito más altas de lo que realmente luego eran su rendimiento en los torneos. Su clasificación directa para Qatar no parece estar en entredicho en un grupo con selecciones claramente inferiores como Andorra, San Marino o Albania. Hungría y Polonia, sobre todo el seleccionado liderado por Robert Lewandowski, pueden ser rivales a tener en cuenta y que pueden alterar la cierta tranquilidad que deberían tener los ingleses en este grupo. Lo que está claro es que parece que los húngaros y los polacos competirán mucho por hacerse con el segundo puesto. Llegamos a la última de las favoritas y nos encontramos con Alemania, y es que en su grupo J parece no encontrar ninguna selección que le vaya a disputar este primer puesto, pese a que la selección de Joachim Löw no acuda con la confianza ni mucho menos por las nubes. Liechtenstein, Macedonia o Armenia son claramente inferiores a Alemania. Luego tenemos a Islandia y Rumanía, que son dos equipos que en determinados momentos sí podrían poner en dificultades a una selección germana que, como decimos, llega con muchas dudas después de un final de Nations League donde recibió una de las mayores goleadas que se recuerdan ante España. Así dejamos ya, yo creo que a un lado las principales favoritas, como hemos comentado, y hemos dejado para el final los dos grupos donde, bajo mi punto de vista, va a haber una gran igualdad y por ende una gran emoción para ver quién se clasifica como primera y quién acude al playoff de repesca. En el grupo F nos encontramos a Dinamarca, Escocia y Austria como firmes competidoras a una primera plaza que está carísima. Un peldaño por debajo de estas mencionadas está Israel.
que no parece una candidata clara a ninguno de los dos primeros puestos. Ya en un nivel más bajo vemos a Moldavia y a Islas Feroe. Todo se decidirá entre Dinamarca, Austria y Escocia, y una de las tres selecciones ni siquiera optará a jugar la ronda de playoff que asegura el ocupar la segunda plaza. Algo menos de nivel ahí en el grupo H, pero esto asegura más emoción e igualdad. Eslovaquia, Rusia, Croacia y Eslovenia parece que lucharán por la primera y segunda plaza. Si todo va normal, Croacia debería clasificar como primera, siendo la última finalista, una de las finalistas del último mundial, y Rusia como segundo. Incluso en órdenes cambiados podría darse esto también. Sin embargo, Eslovaquia y Eslovenia son selecciones capaces de plantar cara a este tipo de equipos que, si bien están consideradas muy bien a nivel europeo, siempre suelen estar marcadas por algunos petardazos en su historia, como han sido Croacia y Rusia. Para terminar, quería mencionar y dejaros por aquí algunos de los partidos que bajo mi punto de vista son más destacados, teniendo en cuenta que esto no es lo mismo que cuando destacamos partidos de la Nations League. Estos partidos, evidentemente, en cuanto a nivel, decrecen más. Así encontramos un Francia-Ucrania, el debut de Francia el 24 de marzo a las 8 menos cuarto. Todos son a las 8 menos cuarto, básicamente he cogido todos del horario de 8 menos cuarto. España-Grecia, debut de España el 25 de marzo. Serbia-Portugal, sí que es un gran partido, me parece el mejor de todas estas 3 jornadas que se van a disputar de fase de clasificación para Qatar 2022 dentro de Europa. El mejor partido sin duda es el Serbia-Portugal del 26 de marzo a las 9 menos cuarto. También tenemos un partido francamente interesante entre Rumanía y Alemania el 28 de marzo. Es una salida complicada para Alemania y servirá para medir bien el nivel de los de Joaquín Löw. Y luego el último partido de España, que será el España-Kosovo, que tendrá lugar el 31 de marzo a las 9 menos cuarto. Y sin más, este repaso de lo que van a ser estas 3 primeras jornadas de fase de clasificación en Europa para la Copa Mundial de Qatar de 2022. Esto comienza ya, y es verdad que las líneas que van a seguir esta fase de clasificación parecen ya dibujadas, porque las principales favoritas lo son y mucho. Tenemos 2 grupos ahí, como hemos comentado, bastante igualados y que seguramente nos albergarán emoción hasta el final. Y yo creo que, al igual que para la Eurocopa 2021 fue un éxito, la ronda de los playoffs de repesca será súper emocionante y que la tendremos ya aquí. Esta fase de clasificación para Qatar 2022 dura un año, y en marzo, justo después de un año, ya sabremos qué selecciones van al Mundial y cuáles no. Y luego tendremos ese sorteo, porque recordemos que el Mundial se celebra entre noviembre y diciembre de 2022. Sin más, agradeceros una vez más que estéis por aquí, y por supuesto se vienen curvas, una nueva ventana internacional por aquí, y la analizaremos todo lo mejor que podamos y lo traeremos todo de primeras. Os prometo también algún directo que otro, sobre todo al finalizar la tercera jornada de clasificación europea, para repasar un poco lo que han sido estas 3 primeras fechas. Sin más, espero que dejéis un like si os ha gustado el vídeo, una suscripción si queréis seguir este contenido cuando ya vienen curvas con las selecciones, porque ya hasta después de verano no vamos a parar. Un saludo.